Gracias. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos, siendo las 17 horas con 4 minutos del día 4 de agosto del 2025. Damos inicio a la 36ª sesión de tipo extraordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, a la cual se les ha convocado a ustedes en tiempo y forma, por tratarse de una reunión de carácter virtual en términos de lo que marca el artículo 56 del reglamento de sesiones. Les solicito, por favor, mantengan encendidas sus cámaras. Dejo el uso de la voz al secretario para que tome lista de asistencia y verifique el quórum para celebrar esta sesión. Buenas tardes a todas y todos. Procedo al pase de lista. Maestra Graciela Díaz Vázquez. Presente, buenas tardes. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente, buenas tardes. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente, buenas tardes. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. Presente, buenas tardes. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. Presente, buena tarde. Maestro Oscar Felipe Reina Jiménez. Presente, buenas tardes. Doctora Paloma Blanco López. Presente. Por esta secretaría, el suscrito maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez. Efectuado el pase de lista, me permite informar que contamos con la asistencia de la consejera presidenta y 6 consejerías electorales, teniendo un total de 7 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias. Atento a lo señalado por el secretario, y toda vez que hay quórum de ley, se declara legalmente instalada esta sesión y los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. Nuevamente dejo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día que fue circulado para esta sesión. Previo a poner a consideración el orden del día y toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos, solicito la anuencia de la presidencia para solicitar la dispensa de la lectura de los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Gracias, secretario. Pregunto a ustedes si tienen algún inconveniente en ello. Gracias. Al haber observaciones, por favor, secretario, solicite la dispensa en los términos planteados. Con gusto, consejera presidenta, estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura del orden del día y los documentos circulados con el citado documento, los cuales corresponden a los puntos del 2 al 5, y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Es aprobada la dispensa por unanimidad, consejera presidenta. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El segundo punto es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Gracias. Queda la consideración de las y los integrantes de este consejo al orden del día. Al no haber comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Consejera presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se da cumplimiento a la sentencia de fecha 1 de agosto de 2025, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí dentro de los autos del expediente TESLP JDC 110-2025, y que modifica la asignación de cargos de juezas y jueces de primera instancia del Poder Judicial del Estado, aprobada por el diverso acuerdo CG 2025 JUN 98, que propone el secretario ejecutivo y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Por favor, proceda al desarrollo del punto. Con gusto, consejera presidenta. Bien, el pasado 15 de junio, este Consejo General realizó la sumatoria final de la votación recibida en casillas correspondientes a la elección de personas juzgadoras a integrar el Poder Judicial del Estado. El mismo día,
El Consejo General aprobó el Acuerdo CG 2025-98, mediante el cual se realizó la asignación de los cargos de juezas y jueces de primera instancia del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí dentro del proceso local extraordinario 2025, en el cual en el punto de acuerdo segundo, entre otros, se aprobó la asignación correspondiente al primer distrito judicial en el cual se encuentra la especialidad mercantil tradicional, quedando de la siguiente manera. Distrito 1, mercantil tradicional, Rodríguez del Río Nora, mujer; Echavarría Delegado Alberto Javier, hombre; 1, Cruz Rocha Marro Saura, 2, mujer; y Reina Sánchez José Roberto, hombre. El pasado 19 de junio del presente año, la ciudadana Erika Elena Segovia Hernández, en su carácter de calidad de candidata a jueza de primera instancia de la especialidad mercantil tradicional, interpuso juicios de nulidad con el objeto de controvertir la elegibilidad de la candidata Mar Rosaura Cruz Rocha, el cual, una vez realizados los trámites de ley, fue remitido al Tribunal Electoral del Estado para su resolución. El 1 de agosto de 2025, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí hizo del conocimiento de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana la sentencia dictada dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales, identificado como TESLP JDC 110-2025, en el cual en el apartado de efectos de la resolución señala lo siguiente. En atención a las consideraciones antes referidas, este Tribunal Electoral procede de aclarar los siguientes efectos. Se declara fundado el primer agravio en lo que fue materia de impugnación dentro del expediente TSLP-JDC 110-2025. Inciso A. Inciso B. Se revoca el acuerdo CG 2025-JUN 91 en lo que fue materia de impugnación, por medio del cual determina que la ciudadana Mar Rosaura Cruz Rocha sí cuenta con los requisitos constitucionales y legales para participar en el presente proceso local extraordinario 2025. Inciso C. Se confirma el acuerdo CG 2025-JUN 93 en lo que fue materia de impugnación emitido por el CEPAD, en el que se realiza la sumatoria final de los resultados obtenidos con motivo del cómputo total de la elección de los cargos de magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y juezas y jueces de primera instancia e integrar el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Inciso D. Se revoca el acuerdo CG 2025-JUN 98 en lo que fue materia de impugnación aprobado por el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se asignan los cargos de juezas y jueces de primera instancia del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí dentro del proceso electoral local extraordinario de personas juzgadoras 2025, a efectos de que se realice el ajuste correspondiente en la asignación de cargos a mujeres a juezas de especialidad mercantil tradicional, debiendo considerar el tercer lugar en la votación para la asignación del cargo. Inciso E. Se instruye al CEPAC para que, conforme a la sumatoria final de los resultados obtenidos con motivo del cómputo total del cargo a juezas en la especialidad mercantil tradicional del Distrito 01C, en el término de 72 horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, realice la asignación correspondiente revisando que se cumplen los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución local de quien acceda a ocupar dicho cargo, debiendo requerir la documentación necesaria para ello. Como ya se mencionó, los considerandos se establecen los resultados electorales correspondientes, entre otros, asimismo como la asignación del cargo que realizó este Consejo General una vez que realizó la sumatoria total de la votación recibida en las casillas instaladas en la jornada electoral celebrada el pasado 1 de junio del presente año, en el orden establecido y realizado de manera alternada, comenzando con personas de sexo mujer que hubiera obtenido la mayoría de los votos y hasta gozar el último de los cargos susceptibles de ser asignados en lo concerniente a la materia especialidad mercantil tradicional. Como ya lo señalé, quedaron 2 mujeres y 2 hombres, los cuales se asignaron, lo voy a repetir nuevamente: mujer 1, Nora Rodríguez del Río Nora; hombre 1, Echavarría Delegado Alberto Javier; mujer 2, Cruz Rocha Mar Rosaura; y hombre 2, Reina Sánchez José Alberto. Por lo tanto, en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, dentro de este juicio identificado como TSLP-JDC 110-2025, en los efectos que han sido conocidos para ustedes, este Consejo General, en estricto cumplimiento al ordenado por la autoridad jurisdiccional, realiza el ajuste correspondiente mediante el presente proyecto de acuerdo en la asignación de los cargos correspondientes a mujeres para los cargos de juezas de primera instancia de la especialidad mercantil tradicional en los siguientes términos.
En observancia a lo razonado por el Tribunal Electoral del Estado en la sentencia que nos ocupa, dentro de la cual señala que es claro que al resultar inelegible una de las mujeres asignadas al cargo, queda un lugar por asignar. En ese sentido, deberá ser la siguiente mujer en orden de prelación, en cuyo caso corresponderá a quien haya obtenido el tercer lugar de la votación, a quien corresponda la asignación respectiva, en el presente caso a la actora. Se advierte que el cargo vacante por asignar derivado de la inegibilidad de la C. Rosaura Cruz Rocha le corresponderá a la C. Erika Elena Segovia Hernández, lo anterior en concatenación con la sumatoria final de la votación recibida por cada una de las candidatas a juezas de primera instancia de la especialidad mercantil tradicional, de lo cual se desprende lo siguiente. Rodríguez del Río Nora tuvo una votación de 10,534 votos. Cruz Rocha Rosaura, 10,420 votos. Segovia Hernández, Erika Elena, 8,393 votos. De lo anterior, se advierte que la candidata que conforme al número de votos obtenidos de la exclusión de la candidata que resultó inelegible, Rosaura Cruz Rocha, es Erika Elena Segovia Hernández, con 8,393 votos. Hecho lo anterior y el estricto cumplimiento al ordenado en la sentencia, esta autoridad electoral procederá a realizar la revisión de los expedientes remitidos por los comités de evaluación del Poder Judicial y Ejecutivo con la finalidad de verificar que la C. Erika Elena Segovia Hernández cumpla con los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 92 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. En el propio acuerdo se transcriben los requisitos del artículo 92 y se realiza la verificación de la elegibilidad, como ustedes lo pudieron observar, por lo que se ha determinado que los dictámenes de elegibilidad emitidos por los comités de evaluación de los poderes ejecutivo y legislativo, se advierte que la candidata Erika Elena Segovia Hernández sí cumple con todos y cada uno de los requisitos previstos en el artículo 92 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, revisados por este Consejo General. Hecho lo anterior, se procede a realizar la asignación del cargo que quedó vacante, derivado de la inegibilidad de Rosaura Cruz Rocha, al cual le corresponde asignar a una mujer, la cual se le asignará a la candidata que ocupó el tercer lugar en el número de votos de la elección, siendo esta la candidata Erika Elena Segovia Hernández, quedando la asignación de la siguiente manera. Mujer 1, Rodríguez del Río Nora. Hombre 1, Echavarría Delgado Alberto Javier. Mujer 2, Segovia Hernández Erika Elena. Y hombre 2, Reina Sánchez José Roberto. Este Consejo General es competente para conocer del presente acuerdo y emitirlo. Así, en ese sentido, en el resolutivo segundo se establece la modificación que nos ordena el Tribunal Electoral para la modificación de la asignación de cargos a juezas y jueces de primera instancia del Poder Judicial del Estado, contenida en el Acuerdo CG 2025 JUN 98. Cabe hacer mención que esta integración quedó debidamente en forma paritaria. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Queda a la consideración de las y los integrantes de este Consejo General el acuerdo que ha sido presentado. De no haber observaciones o comentarios, pido al secretario que tome la votación que corresponde. Un gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestro licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Oscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, te cuento el siguiente punto en el orden del día. El cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se da cumplimiento a la sentencia de fecha 1 de agosto de 2025, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, dentro de los autos del expediente TESLP JNE 03-2025 y su acumulado, y que modifica la asignación de cargos de personas juzgadoras del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado, aprobada por el diverso acuerdo CG 2025 JUN 96 que propone el secretario ejecutivo y cuya lectura ha sido previamente dispensada.
Gracias, secretario. Por favor, proceda al desarrollo del punto. Con gusto, consejera presidenta. Como ya se señaló, el pasado 15 de junio, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana realizó la sumatoria final de la votación recibida en las casillas y, mediante acuerdo, aprobó la asignación de cargos correspondientes a personas juzgadoras del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, el cual quedó conformado de la siguiente manera. Se asigna el cargo a 2 personas hombres y 2 personas mujeres. Mujer 1, González Zavala María Luisa, y hombre 1, Valenzuela Saldías Miguel Ángel. Mujer 2, Izquierdo Seguro Ana María. Hombre 2, Salazar Cardosa Homero. Los días 10 y 19 de junio que transcurre, la ciudadana Luisa Licer Rojas Méndez, en su calidad de candidata a jueza de primera instancia en la especialidad laboral, interpuso juicios de nulidad con el objeto de controvertir la elegibilidad de la ciudadana María Luisa González Zavala, así como el acuerdo CG 2025 JOL 96, los cuales, una vez realizados los trámites de ley, fue remitido al Tribunal Electoral del Estado para su resolución. El pasado 1 de agosto de 2025, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí dictó la resolución correspondiente al juicio de nulidad electoral identificado como TSLP JNE 03-2025 y su acumulado, en el cual, en el apartado de efectos de la resolución, señala lo siguiente: al haber resultado esencialmente fundados los agravios esgrimidos por la actora, se declara la inegibilidad de la ciudadana María Luisa González Zavala. En consecuencia, se revoca el Acuerdo CG 2025 JON 96, acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se asignan los cargos de personas juzgadoras del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí dentro del proceso electoral local extraordinario de personas juzgadoras 2025, para efectos de realizar el ajuste correspondiente en la asignación de cargos a mujeres, debiendo considerar el segundo y tercer lugar en la votación para la asignación de cargos a jueces de primera instancia en materia laboral. Dicho acuerdo deberá ser adoptado por el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en un término que no exceda de 3 días contados a partir de la notificación respectiva. Considerando que de los resultados electorales que se realizaron el pasado 15 de junio del año que transcurre, el Consejo General realizó una sumatoria final de la votación recibida en casillas por jurisdicción estatal, en la cual se arrojaron todos los resultados de personas juzgadoras del Tribunal Laboral, las cuales pueden observarse dentro del cuerpo del presente acuerdo. En ese mismo sentido, mediante acuerdo, después de realizar la sumatoria total de la votación recibida en las casillas instaladas en la jornada electoral del pasado 1 de junio, este Consejo General procedió a la asignación de los cargos de personas juzgadoras del Tribunal Laboral del Poder Judicial conforme al procedimiento establecido para tal efecto, respetando el orden establecido en las listas y realizada de manera alternada, comenzando con la persona de sexo mujer que hubo obtenido la mayoría de los votos y hasta agotar el número de cargos susceptibles de ser asignados, quedando de la manera como ya se señaló: 2 hombres, 2 mujeres y 2 hombres. Mujer 1, González Zavala María Luisa. Hombre 1, Valenzuela Saldías Miguel Ángel. Mujer 2, Izquierdo Segura Ana María. Y hombre 2, Salazar Cardosa Homero. Por lo que, en cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, dentro del juicio de nulidad electoral identificado como TESLP JN 03-2025 y su acumulado, este Consejo General, en estricto cumplimiento al ordenado, procede a realizar el ajuste correspondiente en la asignación de cargos correspondientes a mujeres para los cargos de juezas de primera instancia en materia laboral. Conforme al observado y el resultado que la candidata González Zavala María Luisa, que obtuvo el primer lugar, resultó inelegible, derivado de la sumatoria final de la votación recibida en las casillas, el número de votos, y conforme al número de votos obtenidos y en orden decreciente, se desprende lo siguiente: que los números 2 y 3 de la votación son Izquierdo Segura Ana María y Rojas Méndez Luisa Licer. De lo anterior, se procede a realizar la asignación de los 2 cargos que le corresponden a mujeres, esto atendiendo a que el cargo que se dejó vacante derivado de la inegibilidad de la candidata en el cargo número 1, por lo que la asignación que se realice para cubrir a este implica necesariamente modificar la asignación actual del segundo lugar que le corresponde a mujer, es decir, quien ocupa actualmente el segundo lugar, Ana María Izquierdo Segura, se recurre al primer lugar, y quien ocupó el tercer lugar en el número de votos de la elección, Luisa Licer Rojas Méndez, ocupará el segundo lugar, quedando la asignación de la siguiente manera: 2 mujeres y 2 hombres. Mujer 1, Izquierdo Segura Ana María.
Hombre 1, Valenzuela Saldías Miguel Ángel. Mujer 2, Rojas Méndez Luis Salicet. Hombre 2, Salazar Cardosa Homero. Por último, y en atención al análisis realizado por el Tribunal Electoral del Estado en plenitud de jurisdicción, determina que la ciudadana Luisa Salicet Rojas Méndez cumple con los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 92 de la Constitución local, por lo tanto resulta elegible al cargo de jueza de primera instancia en materia laboral. Este Consejo General es competente para conocer y emitir el presente acuerdo en los términos señalados en la modificación y asignación de cargos a personas juzgadoras del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación al proyecto que ha sido presentado. Gracias. Al no haber observaciones o comentarios, por favor, secretario, tome la. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Oscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El quinto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se da cumplimiento a la sentencia de fecha 1 de agosto de 2025, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, dentro de los autos del expediente TSLP JR 07-2025, y que modifica la asignación de cargos del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado, aprobado en el diverso acuerdo CG 2025 JUR 95, que propone el secretario ejecutivo y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Por favor, proceda al desarrollo del punto. Con gusto, consejera presidenta. Como ya se mencionó, el pasado 15 de junio este Consejo General realizó la sumatoria final de la votación recibida en casillas correspondiente a la elección de personas juzgadoras a integrar el Poder Judicial del Estado. Ese mismo día, este Consejo General aprobó el acuerdo CG 2025 JUR 95, mediante el cual se realizó la asignación a los cargos correspondientes a las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí para el proceso electoral local extraordinario, para lo cual, en el punto de acuerdo segundo, se aprobó que, mediante una asignación paritaria, los cargos de las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial recayeron en las siguientes personas. Mujer 1, Borges Estrada Zelandia. Hombre 1, Regil González Austreberto. Mujer 2, Miranda Tello Luz Adriana. El 19 de junio del año que transcurre, la ciudadana Alba Laura Álvarez Lara, en su calidad de candidata magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado, interpuso un juicio de nulidad en contra del acuerdo CG 2025 JUR 95, el cual, una vez realizados los trámites de ley, fue remitido al Tribunal Electoral del Estado para su resolución. El 1 de agosto, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí hizo de conocimiento de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana la sentencia dictada dentro del juicio de nulidad electoral identificado como TSLP JN 07-2025, el cual en su apartado de efectos de la resolución señala lo siguiente. Inciso A, se confirma la elegibilidad de la candidata ganadora Luz Adriana Miranda Tello en la elección de magistrada del Tribunal de Disciplina. Inciso B, se declara inelegible y por ende la nulidad de la elección de la ciudadana Zelandia Borges Estrada, candidata ganadora de la elección de magistraturas del Tribunal de Disciplina del Estado de San Luis Potosí, dentro del proceso electoral local extraordinario de elección de personas juzgadoras 2025, debido a que se encuentra dentro del supuesto de restricción al derecho político electoral de ser votada en cualquier cargo de elección, contenida en el artículo 116, base cuarta, inciso C, párrafo cuarto de la Constitución Federal y 62 de la Ley Electoral del Estado. Inciso C, derivado de lo anterior,
se revoca el acuerdo CG 2025-JR 95 de este Consejo General para efectos de realizar el ajuste correspondiente en la asignación de cargos a mujeres, debiendo considerar a la segunda y tercer lugar en la votación para la asignación de cargos a magistrados del Tribunal de Disciplina del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Dicho acuerdo deberá ser adoptado por el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en un término que no exceda de 3 días contados a partir de la notificación de esta sentencia. Por lo que, tomando en cuenta que en la sesión celebrada el 15 de junio, este Consejo General realizó la sumatoria final de la votación recibida en casillas de jurisdicción estatal en las que se arrojaron los resultados para las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, y que este mismo día y mediante el acuerdo señalado se realizó la asignación paritaria de estos cargos, quedando como sigue: 2 mujeres y un hombre. Mujer 1, Borges Estrada Zelandia. Hombre 1, Regil González Austreberto. Mujer 2, Miranda Tello Luz Adriana. En ese sentido, y toda vez para dar cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, que ya se ha señalado, este Consejo General procede a realizar el ajuste correspondiente en la asignación de los cargos de las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. En observancia a lo razonado, se deberá tomar en consideración a las 2 personas del género femenino que le siguen a la candidata que resultó inelegible, por lo que, derivado de la sumatoria final de la votación recibida en casillas por jurisdicción estatal, en las que se arrojaron los resultados para esta magistratura, en lo que concierne al número de votos, las que le corresponden en seguimiento a Borges Estrada Zelandia son Miranda Tello Luz Adriana y Álvarez Lara Alba Laura. De lo anterior, se advierte que las candidatas mujeres que, conforme al número de votos obtenidos en segundo y tercer lugar, son las ya mencionadas. Hecho lo anterior, se procederá a realizar la asignación de los cargos que le corresponden a mujeres, esto atendiendo a que el cargo que se dejó vacante, derivado de la inegibilidad de la candidata, es el cargo número 1, por lo que la asignación que se realice para cubrir a este implica necesariamente modificar la asignación actual del segundo lugar que le corresponde a mujer, es decir, quien ocupa actualmente el segundo lugar, Luz Adriana Miranda Tello, se recorre al primer lugar, y quien ocupó el tercer lugar en el número de votos en la elección, Alba Laura Álvarez Lara, ocupará el segundo lugar, quedando la asignación de la siguiente manera: 2 mujeres y un hombre. Mujer 1, Miranda Tello Luz Adriana. Hombre 1, Regil González Austreberto. Mujer 2, Álvarez Lara Alba Laura. Por último, y en atención al análisis realizado por el Tribunal Electoral del Estado respecto de los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 92 de la Constitución local, se advierte que las candidatas Luz Adriana Miranda Tello y Alba Laura Álvarez Lara sí cumplen con todos y cada uno de los requisitos previstos en el artículo en comento. Por lo tanto, resultan elegibles al cargo de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de San Luis Potosí. Este Consejo General es competente para conocer y emitir el presente acuerdo en los términos en que se ha establecido la modificación, de conformidad por lo ordenado con el Tribunal Electoral. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación al proyecto que ha sido presentado. Al no haber observaciones ni comentarios, le pido al secretario tomar la votación que corresponde. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de voto. Muchas gracias, secretario. Por favor, te cuento el siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, le informo que han sido agotados en su totalidad los puntos del orden del día agendados para esta sesión. Gracias. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la 36ª sesión de tipo extraordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí.
siendo las 17 horas con 34 minutos del día 4 de agosto del 2025, dándose las personas integrantes de este Consejo General por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Buenas Hasta tardes. pronto.